ustedes? Estoy en este momento con Jocelyn Garaycoa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jocelyn? Un aplauso para Jos. Pero con ganas, pues ya comieron. ¿Qué tal, Jos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dim? No, de verdad, muchas gracias por estar aquí, por invitarme, por permitirme estar aquí otra vez. ¿Otra vez? ¿Por qué otra vez? Ah, no. Aquí no has estado. Es verdad, cierto, aquí no has estado. Pero contigo sí. Conmigo sí, pero en este espacio no has estado. Claro, sí, es verdad, me confundí. Pero no, gracias por invitarme, gracias por tomarme en cuenta. He visto tus episodios antes, bueno, no los primeritos de la primera temporada, porque son muchos. No pero tanto. Estamos sí. en el episodio 20. ¿Cuánto estamos, corazón? 26, no, 27. 26, 27. Son muchos. Sí, bueno, sí. Pero sí he visto algunos con Gabriel. Ok. Con Jocelyn ahora último. El de Gabriel es chistoso. El de Gabriel es súper chistoso porque fue al apuro. Con Jocelyn ahora último, el ya. último que salió. Sí, los he visto. Ok, qué chévere. Tenemos aquí una fanática. Automática. No, mentira. Jos, para dar un poquito de contexto, ¿no? Yo conocí a Jos en un periodo, bueno, nos conocimos, ¿no? Nos conocemos. Nos conocimos. Yo vi una chica afuera de un teatro. Yo llegué en mi moto y dije, ¿y este quién? Sí, pero tú ya estabas ahí. No, creo que llegamos Yo recién llegaba. Sí, llegamos casi al mismo tiempo. ¿Y este quién? Y yo, hola, ¿y qué? Nada. No le hablé. No le hablé de nada. Vi unos manes actuando que estaban ahí. Me pareció curioso ver un ensayo. Nunca había estado comentando en un ensayo de teatro. Había estado en un ensayo de cine, había estado en otros ensayos. Pero se llevan de una manera totalmente distinta. Más que nada porque es lectura de guión, repaso, casi la mayoría del tiempo, exceptuando las actuaciones, pasa sentado, ¿no? Y acá fue como ver un ensayo previo a todo, ¿no? Y veo que ella está tocando unos teclas, unas cosas ahí, un aparato, y así, yo tengo que hacer eso. Porque hasta ahora yo no sabía nada. Me habían dicho, no, tú sabes, claro, yo sé, sí. ¿Cuánto vas a pagar? ¿Cuánto vas a pagar? La típica, voy a decir que sí, voy a ver a y YouTube. ya, después, ¿qué hago? Entonces yo no sabía, pero es que yo vi videos, pero no sabía qué consola había en el teatro. Claro. No sabía cómo hacía, cómo iba todo. Entonces le digo a Jos, ¿me podrías decir cómo tal? Y Jos me da una magia, que es una aplicación, una APK que no me... Una APK. Si tuviera iPhone estuviera pero jodidísimo, sí, porque no se podía. Sí, que lo utilizas para poner las músicas y todas las cosas en el momento. Cosa que yo desconocía totalmente. No, pero es que él quería llevar la computadora, pues sí, quería llevar una mesa, una computadora y todo. Y así como que, te matas loco. No, con el celular es todo, ya. Y por eso intercambiamos el número, porque sí, yo incluso... Jos me pidió mi número. Sí, fue la primera vez que le pedí el número a un hombre. No, mentira, es bravo. Me dio su número, yo le dije muchas gracias, para mañana, cualquier cosa me avisas, no dañes nada, es lo primero que me dijo, no dañes nada. Yo no tenía que ir al último día de función, sí, pero igual fui porque yo sentí una responsabilidad y dije, este niño va a dañar algo, yo sé que va a dañar algo. Porque así estaba todo, no entendía nada. Y eso que le mandé fotitos y le dije, mira, a este nivel lo pones para que tengas el color de luz que ya habías quedado. Igual soy curioso y yo quería ver cómo... Porque había un planteamiento de luz y le digo, Jos, es esto, va a haber esto. Y Jos me dice, eso no hay aquí. Y esto, aquí hay esto. Claro, aquí no hay eso, aquí hay esto. Y como lo bueno es que me encantó su manera de ayudarme en el momento, porque fue, ¿sabes qué, loco? Sí, mira, si bien fue como en plan, tranquilo, papi, o sea... bájale. Pero me ayudó y me dijo, ¿sabes qué? Ahí está de aquí, le puedes subir aquí, ahí está otra opción, ¿qué te parece? Y yo como, bueno, no se me ocurre otra forma, tampoco es que conozco, así que sí. Y hice los mismos pasos con fotitos y cosas que me hizo, repetir lo mismo todos los días de función. Así que muchas gracias. Ahí mismo te paso la factura. Y de ahí en fuera, no es que no hablábamos mucho, no. Para nada, te topé un par de veces, hablamos un par de veces más, me viste que de la nada llegué con equipos a grabar la función, y ¿qué le pasa a esta gente? ¿Por qué está grabando una obra de teatro? ¿Por qué hay un trípode allá con una cámara grande? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esa producción? Y me pregunto, en ese momento yo estaba en varias otras cosas más, esperaba que se acabara la función de lo que estaba haciendo. Y luego, un día, yo decido empezar un proyecto, empezar un cortometraje. Y yo dije, bueno, voy a empezar un cortometraje. Porque era mi meta. Mi meta era realmente... Nuestra meta es hacer una película. Esa es nuestra meta. Nuestra meta es hacer una película. ¿Qué tipo de película? Perdón que pregunte. Realmente, es que tengo varios guiones. Ya. Pero el que quiero hacer yo es un guión sobre las cosas que pasan fuera de la vida.
o fuera de la historia, donde realmente surge la vida. Ya. No nosotros grabando el podcast, sino todo lo que hizo antes mientras yo armaba y conversábamos. Esa es la película que yo quiero hacer. El tras cámara de todo. Esa es la historia que yo quisiera contar y ver eso que para mí el desarrollo antes de y se corta cuando empiezan las cosas. Entonces estoy haciendo... Es difícil de conectar entre escenas porque no hay una narrativa, porque se supone que lo que esperas ya no lo vas a ver. Claro. Entonces eso me está Y complicando. normalmente ahorita. antes de que pase, siempre tienes una organización, pero no siempre se cumple. Entonces es como que... Exacto, entonces de eso va mi película. Y es la que quiero hacer. De ahí tengo otra historia que es más como un western de dos amigos. No sé si contarlo por si acaso alguien me la copia, pero bueno, trata de dos... No son amigos, son de bandas distintas, ¿vale? De pandillas distintas. Y la vida los lleva a que de la nada estén solos en un lugar. Y ahora tienen que enfrentarse. Entonces toda la película es estos manes enfrentándose hasta que se den cuenta que es estúpido lo que están haciendo. Son dos seres humanos y se acabó, no importa si eres de uno o de otro. Entonces sí está divertida, está chistoso. No la copien. Entonces, eso. Y empecé la producción de este cortometraje. Pido a gente por redes sociales, si saben a alguien. Y me respondiste. Y ya te tocó estar. Ya, me tocó madrugar y llorar. Y decir, ya no hay 5 minutos, ya no. Y yo no sabía que para ti era como la primera experiencia como tal en el lado de producción, porque habías estado como actriz en varias cosas. Sí. Vi en tu S, aparte del S que da vuelta, que me gusta mucho. No me acuerdo el nombre. Estás en un corto en donde la cámara está en el centro Allá. y vas girando. Me gusta mucho esa idea, me gustó mucho. Casi la copio, pero la productora me dijo no me gusta. Entonces, queda para otra cosa. Pero Así me gusta, pero no para este. Sí. Es que esa idea la quería porque yo en este corto presenté 3 guiones también. Y había uno que era más fantasioso. Yo quería usar esa idea ahí porque había como cambios de personaje que era la misma persona. Eran los mismos personajes, pero actuando como si fuera la persona que cambiaba. Entonces, eso. Y lamentablemente, o increíblemente, para Yoso, decidió... Quiero saber cuántas personas te respondieron esa historia. 4. Lamentablemente las otras 3 personas estaban fuera de Guayaquil. Y me pagas el pasaje. Yo dije, sí, papito, claro que te pago. Hablamos. Entonces, Joss me dice, me había ayudado antes. Me pasaste tu perfil, las cosas que habías hecho. Me di cuenta que has hecho y creado contenido durante muchísimo tiempo, que llevas mucho en esto. Todo chévere. Y aquí estamos. Decidiste ser mi asistente de dirección. Bueno, no decidiste. O sea, en realidad, cuando dijo que necesitaba gente en producción, yo dije, vamos a pasarle el agua, a secarle el sudor, a recoger los cables. ¿Qué puede pasar cuando me dice necesito un asistente de dirección? Sí, quiero que seas mi mano derecha. Eso es mucha responsabilidad, ¿eh? Le mandé 3 audios entre los chats que teníamos. Y en cada audio le decía, es mi primera vez. No le importó. No le importó. Le importó un cacahuate. Dijo, tenemos reunión tal día. Y yo, oye, brother, ¿tú estás escuchando lo que te estoy diciendo? Es que para mí, por tu perfil, por todo lo que has hecho, era como que no hay otra persona que pueda suplir ese papel mejor que tú. No hay. O sea, alguien que se haya dedicado tanto tiempo, que haya... O sea, y lo noté el primer día, o sea, en la reunión que tuvimos y fue como que esto va con esto, no tuve que explicarle. Nada, no te tuve que explicar nada hasta el día de rodaje. A todo el mundo, hasta dentro de producción, tuve que explicarle el guión y cada cosa. Es más, tuve que hacer una versión del guión. Nunca me explicaste el guión porque sí lo entendí. Sí entendí el guión, incluso lo volví a leer. Pero lo que me explicaste fue más que todo el tema de funciones. Como tal, ¿no? Sí. Que sí, obviamente... Tú eres la dueña de esto. Como si, obviamente, tú tenías que explicar. Mandas a todo el mundo. Sí, pero no todo el mundo me hizo caso. Así pasan todas las producciones. Mi esposo está testigo de las malas noches que yo soñaba con... Pero bueno, quería preguntarte para iniciar ¿qué te pareció como tal el hecho de estar como asistente de dirección? ¿Qué te pareció el tomar ese cargo dentro de una producción de un cortometraje? O sea, es una responsabilidad grande. Okay. Creo que todos los cargos igual son una responsabilidad grande, sí. Pero igual no quito mérito a los demás, pero siento que ese puesto justamente es de tomar decisiones. Y eso puede influir mucho en la producción o en el camino del proyecto. Entonces, es una responsabilidad grande en todo sentido para mí, personalmente. Primero, porque fue la primera vez. Segundo, no tenía ni idea con qué actores me iba a topar. Yo pensé que era simplemente algo sencillo, o sea, porque yo he trabajado en cortos, pero por ejemplo para universidad.
Ujú. ya, y no son actores reconocidos. Yo no pensé volverme a topar a Alejandra, volverme a topar a Gabriel. Con Gabriel no, nunca tuve yo afinidad, con Alejandra sí, porque ya había hecho sonido para obras de ella, ya había hecho lectura de guión con ella. Tampoco pensé toparme con Marcelo. Entonces yo cuando vi, ya dije, ¿qué? Entonces, ya dije, bueno, esta cosa es seria, yo ya no puedo decir, o sea, yo ya no podía alzar la mano y decir, profe, ¿me puedo retirar? Profe, me llama mi mamá, no podía ya. Entonces, sí, o sea, fue una experiencia muy bonita, incluyendo desde el estrés hasta el decir cortes de la escena final, que fue un momento emotivo porque justamente terminamos la escena de Brianna, de la niñita, ¿no? Y fue una emoción para todos porque fue increíble. Pero sí, fue algo súper chévere, aprendí bastante. Más que todo paciencia en el trabajo, porque personalmente todavía no la tengo, según mi esposa. ¿Qué dices? No, No hay otra cámara así como para no, captar. en el futuro, el futuro. Entonces, sí, fue una buena experiencia. Y la verdad sí, se agradece el tema de que me hayas dado el chance para poder aprender eso. Porque siempre he dicho que la forma más chévere de ser remunerado en este sentido, cuando tú recién empiezas o no tienes el conocimiento, es la experiencia. Ya cuando de verdad ya tengas un estudio académico, tengas un título, ya tengas toda la experiencia que tú, en tu criterio, se necesita para llevar un proyecto grande, la remuneración puede ser monetaria, pero en mi caso no. O sea, si me vuelven a llamar para otro corto o para otro proyecto, yo lo haría sin ningún problema. Claro que si hay chance que tampoco me voy a enojar, pero sí, el hecho es aprender. ¿Y como tal el cargo que te pareció? ¿Lo volverías a intentar? O sea, no intentar, ¿volverías hasta tomar el cargo de ser la segunda al mando? ¿O te gustaría dirigir quizá? ¿O viste dentro de producción que te gustaría hacer otro de los otros papeles que hay? No, sí volvería a tomar el mismo mando. Ok. Y en cuestión de dirección sí me gustaría dirigir, pero no me siento capacitada. ¿Por qué? Porque sí tengo el criterio como tal para dirigir, pero no un proyecto tan grande. Porque para mí ser un corto es grande. Ahora Ok, imagínate sí, claro. una película, es mucho bastante, más. sí. Entonces no es un juego, no es como... O sea, yo te dirijo unos videos que yo hago para redes sociales y te digo, sabes que no, lo quiero con otra intención. Lo tengo clarísimo. Pero no vas a comparar videos de redes para un cortometraje, por ejemplo. Ya, Es bastante entonces complicado. es bastante complicado porque tienes que Más cuando saber... se dan problemas dentro de producción, cuando tienes que hacer escenas que no iban según el reporte. Exacto. Y luego tu asistente te reta porque como director estás tratando de resolver cosas que pasan, ¿no? Sí, entonces prefiero que quizás para los próximos proyectos quedarme como asistente de dirección y ya cuando tenga la capacidad de decir, sabes que tengo la capacidad de escribir un guión, tengo la capacidad de entender el personaje, de poder crearle un personaje a tal actor o a tal actriz y el poder tener la capacidad de escoger a la actriz o al actor para tal personaje, yo podría decirte, sabes que sí puedo dirigir esto. Ok. Ya, pero no, así no. O sea, así como que, Yo, te quiero director. Y yo, o sea, no. como es raro para mí porque recién en teoría estoy iniciando en esto, pero llevo mucho tiempo, pero aún así me cuesta autonombrarme, ¿no? Pero yo como director, como tal, según las aptitudes que te veo, hasta lo escribí, o sea, yo veo aquí una mujer bastante polifacética, una mujer que resuelve, comprometida y no solo con su trabajo. También tienes, como tal, has iniciado una marca, dos marcas. Eres actriz, muralista, fotógrafa, videógrafa, asistente de dirección, ahora creativa, modelo, has sido creadora de contenido, podcaster, marketing, comediante. ¿Qué cosas no sabes hacer? Es la Esposa. pregunta. Esposa. ¿Qué no sabes hacer como tal? En serio. O sea, yo te veo con todas las... Sí, madre. te veo todas las aptitudes de una persona que puede liderar como tal un proyecto. Y lo has hecho. Primero, es la Entonces, primera vez que alguien me escribe, aparte de mi esposa, ajá. que me escribe así. Nunca Ok. en mi vida me había descrito de esa forma. Ok. Así que gracias. Ok. Ya. Segundo, créeme que todas las cosas que nombraste las he hecho sin un título. O sea, ¿a qué me refiero? Que no estudié para eso. O sea, yo no estudié para tener mis dos marcas activas, por ejemplo. Yo no estudié para ser videógrafa. No estudié para manejar una cámara. Tampoco estudié para ser muralista. Sí estudié actuación. Tuve tampoco es que como que fue universitario, pero sí tuve mis cursos de actuación.
y tal, pero la mayoría de las cosas no es que yo las estudié. Bueno, sé diseño gráfico por la universidad, pero sinceramente estoy fiel creyente de que la universidad tampoco es que te aporte mucho, dependiendo de la universidad. Depende también, dependiendo de tu misma adaptación. Claro, Sí, depende de muchas cosas. entonces, para dirigir algo, o sea, yo siempre digo, ¿cómo pienso dirigir yo un corto si con suerte dirijo mi vida? No, pero para dirigir sí siento que me falta mucho, porque es bonito cuando tú haces algo, cuando comienzas a crear algo y dices, esto es mío, esto lo hice yo, y lo ves nacer y lo ves crecer, y ves que va evolucionando. Entonces, sería chévere poder decir, voy a dirigir este proyecto porque yo lo creé, lo pensé, lo construí y me gustaría poderlo ver en el cine, por ejemplo. Y quisiera que salga bien. O sea, ya estoy en un tiempo en el que, bueno, con todas las cosas audiovisuales que he hecho, en el que digo, esto no es para para YouTube, esto no es para un podcast, esto es para cine y necesito que salga bien. Entonces necesito el conocimiento suficiente para yo literal decirte, voy a dirigir un proyecto. Ya. Y si en un momento te lo digo, incluso a la final te pido ayuda, porque... Yo de lo que he aprendido en todo ese tiempo es que, bueno, para hacer o al menos iniciar dentro de la dirección, tienes que escoger el tema que tú quieres, como tal, hacer en tu vida. Fuera del chiste que dijiste que no sabes ni dirigir tu vida, ya, eso nos pasa a todos, pero tienes que elegir algo. Por ejemplo, hay directores como Titón, Tomás Gutiérrez Jalea, que él dice que él hace cine meramente porque tiene preguntas que nunca han sido respondidas, que no puede encontrar alguien que las responda. Hay directores como Del Toro, Guillermo del Toro, que dice que lo único que busca es poder hacer paces con sus demonios internos. Tienes a director como bueno, le puedo decir man, fue casi pana durante la etapa universitaria, Sebastián Cordero. El man dice, yo solamente quiero hacer cine porque me gusta el cine. Puedes verlo en cualquier lado, puedes verlo haciendo mil cosas, y el man, yo hago cine porque me gusta hacer cine. Y de ahí en fuera no, es como medio tarantinesco en ese asunto, ¿no? Quiero hacer cine porque me gusta el cine, porque amo esto. O sea, por esa parte, creería sí que sí. ¿Qué buscarías claro. tú? ¿Qué hay dentro de tu cabeza que tú dices dentro de los... Porque siempre estás como, quiero hacer esto. Cuando educar. O educar. ¿Cómo educar? O sea, sí, tú me dijiste antes de empezar todo el episodio de hoy día que habías visto mis videos en YouTube. Sí. Y que la mayoría de mis videos no son para buscar polémica. No. La intención no. Claro, mi intención nunca fue buscar una polémica, como que lanzar el anzuelo y ver cuántas veces se mueren por el anzuelo. No, simplemente es el tema de dejar que la gente pueda entender que existe tal cosa y el por qué existe tal cosa. Ya. En el tema de mi canal de YouTube, que yo literalmente no lo empecé con el tema de la comunidad, sino que fue por el tema de... Creo que los primeros videos son del cringe, cuando yo hacía este tema de Navidad, pero luego empecé con el tema de la comunidad porque era más fácil antes de pandemia, antes de que se inventaran un millón de cosas. Era más fácil el hecho de que, por ejemplo, cuando yo salí del closet, por hablarlo así crudamente, nunca tuve una persona que me diga esto sí, esto no, esto se llama así, esto es así. O sea, este camino es malo, este camino es bueno, o si no te levantas vas a terminar así. O cosas así. Nunca tuve un Pepe Grillo, por así decirlo. Nunca tuve una educación sobre eso. Yo aprendí sola. ¿Ya? Entonces yo sé que hay mucha gente hasta ahora que sigue metida en el closet sin saber si salgo, quizás mis papás me van a matar, pero ¿y qué pasa después? ¿Ya? Pero ¿y si salgo y conozco el mundo de la comunidad, cómo trato a tal persona? Entonces el tema de educar. ¿Abordarías ese tema dentro de lo que tú te gustaría hacer? Sí. Sí, y creo que es un tema que aquí no se ha tapado, claro, y o sea, en grandes cantidades. Claro, y aparte, hablando en cine, tanto en cine como en televisión, me he dado cuenta, claro, no consumo mucha televisión, pero me he dado cuenta que al menos aquí nacionalmente no hay muchos temas en la comunidad como tal. O sea, no hay temas como precisamente hablar de un género en específico o una persona que haya pasado por algo súper difícil y que se trate y que eso sea una película, por ejemplo. No lo hay. No hay ese... Y sí me gustaría que el mundo pueda ver lo difícil que es lidiar desde con... este lado del charco. Ajá, lo difícil que es lidiar... Porque es bonita la película francesa, pero así no se vive aquí, esos temas. Claro. O sea, no todo el mundo
o sea, sabemos que si tú le dices a tu papá que fue en los años 1600, por ejemplo, y está con una ideología súper cerrada, que eres gay, sabemos que te va a botar de la casa, pero no sabemos cómo esa persona va a sobrevivir. Cuáles son las opciones que tiene, qué clase de camino escogió, si se terminó en el mundo de las drogas, si terminó en el mundo de la prostitución, o si salió adelante. Ya, o sea, yo pude haber escogido cualquiera de esos caminos y te puedo decir que conocí a mucha gente dentro de todo el problemón que tuve, conocí mucha gente. Y también viví en la calle conocí mucha gente mala, conocí mucha gente buena, pero si yo hubiera tomado el camino equivocado, no estuviera yo ahorita contigo. Y no fuera lo que tú ahorita acabas de nombrar, básicamente. Entonces, y lo hice sola. O sea, nunca hubo alguien de que, oye, levántate, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, bla, 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 bla. ¿Te gustaría hacer eso que no tuviste tú, claro, básicamente? Sí. Okay. Para demostrarle a las personas, más que todo me dirijo a las personas que tienen miedo al salir, del salir del closet, de que pueden elegir y que pueden ser alguien, que pueden tener una marca, que pueden tener una empresa, que pueden tener una familia, que pueden tener dinero, que pueden facturar, que pueden salir a la calle sin problema, o sea, y también en la sociedad hetero que puede también entender que no somos unos bichos, que normalmente es como que, porque los tiempos han cambiado, pero hay gente todavía que sigue con esa mentalidad y el bullying y el o mismo rechazo. darse cuenta, porque la mayoría, que es un tema que, bueno, ahorita se está topando en Alemania, porque, bueno, ¿qué digo Alemania? En Rusia, con todo con el presidente Putin, que ahorita está como sesgado en ese asunto. Hay mucha gente que es parte de los heteros como tal, pero no hay un movimiento en que está buscando darte cuenta si realmente eres hetero o te metieron la idea de ser hetero, porque no es como tal. Entonces hay mucha gente que vela por un pocotón de temas y se pone la bandera de su lado y empieza a pelear y ni siquiera sabe por qué, simplemente fuiste adoctrinado de esa manera. Claro. Y ese es el otro lado del asunto. Entonces, Exacto. Okay. Por ejemplo, también estoy consciente, y siempre lo voy a decir, nunca he estado de acuerdo al 100% con la comunidad. Porque, o sea, como el grupo, vamos a ponerlo como grupos para que me puedan entender. El grupo de la sociedad hetero, no todos tienen la misma idea. Pero si hablamos del tema de la homosexualidad, la mayoría va a decir son el diablo y no tienen que estar aquí. Y eso no es de Dios, es lo que van a decir. En eso sí están de acuerdo. Dentro de la hetero con un pensamiento católico, cristiano. Sí, exacto. Pero si hablamos dentro de la comunidad, incluso entre ellos mismos se echan mucha mierda, por así decirlo. O sea, hay muchas ideologías, hay muchas formas de pensar. Yo todo ese tiempo te había dicho, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo. Eso no es un lenguaje inclusivo. Ya, para mí un lenguaje inclusivo es un lenguaje de señas. Estoy incluyendo a alguien que literalmente que tiene un problema y tal. Pero el que me hables como, no, es que es ella, o sea, a ver, no es ella, o sea, mejor dime cómo te defines. Exacto. Y yo te voy a respetar, pero no es faltarte respeto el no incluir la E en vez de la A o la O, o sea, no, me parece totalmente desubicado. Pero eso se formó a partir de la pandemia y hubo un problema con eso. Yo actualmente ya no es grupo LGBTIQ, sino es LGBTIQYZ y más y no sé qué, entonces yo ya me quedé así como que, ¿qué pasó aquí? Yo me quedé aquí hasta tal letra y sabía qué significaba, hasta tal término y sabía qué significaba. O sea, actualmente sí es complicado. Si yo retomo mi canal como antes, hablar sobre esos temas es complicado. Entonces, ahora, si yo llevo esta ideología de poder en educar a la sociedad, indistintamente si es de la comunidad o de la comunidad hetero, cualquiera de las dos, que llegue el mensaje mutuo, o sea, de que hay que respetar. Simplemente eso es lo que buscaría yo en el cine como tal, que respeten el proceso de cada quien. Porque mucha gente dice, no, pero si sufriste tanto, ¿para qué te hiciste lesbiana? Es que no quise hacerme lesbiana, es algo que me di cuenta y traté de no hacerlo y ya me tocó aceptarlo, o sea no puedo hacer más. No puedo obligarme a algo que no me gusta, o sea, quiero ser feliz y esto es lo que me hace feliz. Entonces, como tú dices, el trascámara de esa vida no la saben. ¿Cómo definirías ese asunto? Porque al menos yo he visto, al menos en cinematografía, un desarrollo de 2 o 3 caras distintas. Tienes por un lado a directores que es como la bandera LGBTQ y más,
es como toda la película va a tratar de este tema de las afligencias que se tiene y vamos a señalar todo lo negativo del otro lado lo más posible y de una manera brusca. Y luego tienes el otro apartado que es, hay películas en donde hay personajes que son parte de distintas comunidades y ese tema no se toca. O sea, ni se topa. Lo ves en la película, lo ves actuando, beso aquí, beso acá, se trata de la naturalidad totalmente, no es parte ni de la trama, el personaje es el personaje, es una característica más del personaje, no implica que esa sea tu historia y que eso te define como persona, porque no te define como persona. O hay otro que es completamente una parafernalia, en donde el personaje es casi caricaturesco, en donde en vez de aportar estás dañando o estás obligando a que el resto del mundo tome esa perspectiva a fuerza. ¿Cómo lo buscarías hacer tú? ¿O cómo tú lo ves? ¿Cuál te gusta más? ¿Con cuál te sientes más conectada? O sea, en realidad me Diría acogería, películas, pero ahorita no me acuerdo. claro, me acogería más a la primera opción, pero no tanto achacando al otro lado. Por Ok. ejemplo, si te voy a contar, si no sé si suena un poco narcisista, pero yo creería que si sacara yo un corto, que sí lo he querido hacer, ¿Te diré a ti? sí, Ok. sí, la primera. Solo que son muchas cosas que han pasado y no sé qué quitar, qué poner y con qué quedarme. Y es lo ¿sabes? más difícil. Sí, es complicado. Yo he dirigido varias cosas que están ahí en pósters y aún no me atrevo a hacer algo sobre mí. Ya. Y de lo que, al menos en la función del año pasado del festival, el corto que más movió al público fue un corto de una chica que habla sobre ella totalmente todo el corto. Y es bien fuerte. Porque no, ahí te enteras recién todo lo que ha pasado a esa persona. Ujú. Pero no lo hago con la intención de que me admiren como persona, Solo porque quieres no. abrirte. Simplemente creo yo que ya estoy en el tiempo en que ya pasó, ya superé, ya lloré, ya pasó y necesito que el mundo lo sepa, pero como por ejemplo, como un ejemplo a que quizás en el mundo hay alguien que pasa por lo mismo o tiene miedo a que pase lo mismo y no sabe qué hacer o cómo va a terminar. Tampoco digo que vas a terminar igual que yo, puedes que terminar mucho mejor que yo, quizás. Pero a lo que voy es que no está perdido el mundo. O sea, no es porque soy gay, el mundo está perdido y me voy a morir. O sea, la única forma de que se pierda y que te mueras es por tu propia decisión. Ya, entonces, si hiciera cine de este tipo, no cogería yo la sociedad hetero para achacarla. No, simplemente sería biografía. La primera, las dos primeras quizás, porque sí hay dos temas diferentes, conmigo más que todo. Ok. Entonces, biografía y que la gente sepa que, ok, le pasó duro, o sea, no es cosa de que, un día me levanté y quiero ser lesbiana. Claro. Vamos que a es la vamos idea a que se ver tiene, qué al pasa menos. si soy lesbiana. Sí. Y terminé casada, o sea, no. Ujú. Se tiene como muy... Hay un trasfondo. Hay como un velo, Claro. totalmente, al menos socialmente hablando de estos temas, es como un velo que la gente te estereotipiza, pues Claro. si existe esa palabra, te mete un estereotipo, eres esto y se acabó, y no hay como un entendimiento real de todo lo que significa Exacto. estar o pasar por eso, porque no solo si eres gay, lesbiana, si eres otro género, binario, no binario, o como te consideres, cada quien vive un proceso bastante difícil. Claro, porque son temas complicado. psicológicos también. Ujú. Porque, por ejemplo, me acuerdo tanto que un día yo decía, también tuve discriminación en el colegio. Y tuve discriminación directamente desde la directora. Discriminación directa por pensamiento o discriminación por desconocimiento. Desconocimiento de que de la O directora. sea, eran personas que realmente lascivamente te hacían daño porque consideraban que lo que eras tú estaba mal, Sí. o desconocían No, tu proceso sabían totalmente. Yo ya me había abierto Ok. con todo el mundo y me acuerdo tanto que la directora me dice, yo quiero evitar problemas y tú al salir al recreo te vas a sentar ahí y no te vas a mover. Ok. ¿Ok? Eso llegó a oídos de mis compañeros y mis compañeros iban a donde yo estaba para comer juntos. Y ella se acercaba y los retaba y los botaba. O sea, no puedes acercarte. O sea, ¿por qué? Y ellos, obviamente, hubo un tiempo, pasaron así como 3 días, hicieron huelga. O sea, no le hicieron caso. Se sentaban ahí. Y fue algo chévere, me lo llevo conmigo. Pero, por ejemplo, esas personas desconocen, porque yo me acuerdo tanto que antes de que eso pasara, ella me llamó a su despacho y me dijo, no me acuerdo cómo llegamos al tema, pero yo le dije, o sea, es que usted no sabe lo que pasa, o sea, si yo tengo problemas en mi casa, es por esto. Y usted, o sea, yo ya estoy cansada de los golpes.
de los insultos y de que piensen que yo voy a terminar como una próxima simplemente por ser como soy. Y ella siempre me decía, yo también tuve una infancia dura. A mí también me pegaban, a mí también me insultaban. Yo le digo, sí, pero ¿por qué? ¿Por una mala nota? No por quién eres, Porque no no por lo que lavas los sientes. platos. O sea, No por lo que sientes no por lo que en realidad sientes y lo que vas a hacer, porque no es algo que sientes, no es que me duele la rodilla ahorita y mañana se me quita. O sea, es algo que sientes y que va a durar contigo toda tu vida. Y que va a percutir en tu vida y que va a influir en tu vida. O sea, no es porque no lavas los platos hoy y ya mañana no vas a ser una profesional. O sea, entonces, hay gente que compara eso. O sea, que a mí también mi papá me pegaba. O sea, sí, pero te pegaba era por esto. O sea, no era porque tú querías a otro hombre. Ya, entonces, eso. O sea, si yo hiciera una película, tampoco es que quiero el género totalmente de la comunidad. Porque hay muchas cosas que hay que educar internamente. O sea, la crianza la crianza de hijos, que también la viví, que no fue la mejor crianza del mundo. Tampoco es que me quejo. Ahorita ya puedo decir gracias. Pero me hubiera gustado que sea mejor. ¿No? La comunidad, el tema del entendimiento, cosas de pareja. Entonces hay cosas internas, como que tú dices, el backstage de la vida. No, la gente no lo sabe. Yo lo acabo de conocer. Claro. Y no sabía de nada de esto en este momento hasta que tú lo cuentas. Exacto. Por eso la película puede funcionar. Y eso que te estoy contando por encima. Sí, exactamente. Entonces, eso. O sea, por ejemplo, esas cosas, creería yo que si yo podrías dirigir ese tipo de trama en cine. Me gustaría verlo. Sí. Me gustaría que lo hagas. Incluso por el 2000, no me acuerdo el año, pero ¿qué será? Yo estaba en la universidad el primer semestre. Será 20, 22 años. Yo hice un tráiler quería hacer un corto. Okay. Lo hice yo misma, no tenía muchos conocimientos y lo hice. Estaba pasando por un proceso súper difícil porque tenía una idea errónea, creo que sí te la comenté. Sí, sí. Y sí, pasé por un proceso difícil porque estaba en que lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Entonces, cuando ya decidí no hacerlo, entendí que mucha gente pasa por lo mismo, porque antes de yo tomar esa decisión de no hacerlo, yo me entrevisté con muchas personas que ya lo habían hecho. Y muchas de ellas se arrepentían, muchas de ellas decían que sí, que estaba bien, pero que no lo haga si no me sentía segura, y muchas cosas. Entonces, ok, ¿cuántas más personas como yo hay en el mundo? ¿Y por qué no decirlo? O sea, la idea de mostrarte lo malo, por así decirlo, o sea, la parte dolorosa o la parte dudosa de la historia, es que al final tengas un mensaje de que la última decisión la tengas tú, siempre y cuando estés seguro. O sea, y que tienes que ser feliz, porque hay una frase que me llevo conmigo y me la dijo mi abuela, y que nunca pensé que me la iba a decir. Fue la primera vez que me dijo, tú solo tienes que ser tú, que el resto no te importe. Y siempre la llevo conmigo, y cada vez que siento que por ahí me voy bajoneando, me acuerdo de eso y ya. Pero sí, eso creo que es algo que me ha ayudado a salir. Ok. ¿Y referencias que tengas? Porque, por ejemplo, yo siento de todo lo que me has dicho hasta ahora, y si lo llevas a un plano completamente artístico, son temas que creo que no solo que se deban tener, sino que se necesitan. Porque hay series y películas actualmente que topan esos temas, pero de una manera muy superficial. Y llega un punto en que eso es muchísimo más importante que la trama principal. Me llevó a... Hay varias series, pero la que más me recuerda para utilizarla y que siento que todo el mundo lo va a cachar de una es Sex Education. Ya, sí. Ya, Sex Education tiene un estilo de trama específico completamente londinés, pero con una forma de cortarse y editarse completamente americana para que funcione a nivel global, porque es el lenguaje que todo el mundo entiende y más fácil de entender. Y llegó un punto que todos los personajes alrededor que eran parte de la comunidad y se estaba abriendo a otros temas, y la directora decía, yo quiero ahondar en estos personajes, pero había una pelea entre producción y lo que se vendía y lo que no se vendía y lo demás. Y llegó un punto que hypearon tanto un final, que es la historia del personaje principal de Otis, que cuando pasa la última temporada fue como que, ok, se cerró como cualquier otra serie, whatever, americana. Y tenías un pocotón de personajes riquísimos en desarrollo, de pensamiento, gusto,
no me acuerdo de los nombres, pero la morenita que ha pasado también por un proceso, el otro que estaba, el que no se decidía si era o no era, que era el principal, el hijo del director, el personaje de la chica que tenía de colores. Había un gordito que leía también. También Estaba... había un pocotón de personajes que tú decías, esos personajes son mucho más interesantes, pero no tienen foco porque Porque lo que Otis. vende es la historia normativa, natural, y tanto así que la tercera temporada, aunque se la declinaron al personaje principal, no era el desarrollo que se tenía, ni se esperaba. A pesar de que Otis es un bonito personaje para alguien que descubría todo este mundo y se autodescubría y el trauma que tenía, yo siento que se perdió porque no dejaron avanzar la historia. Otis llegó a un punto en que en la segunda temporada un personaje secundario, porque sí, papi, ya tienes un trauma, resuélvelo, se acabó. Pero como Claro, querían ya alargar esa cosa, lo alargaron tanto que se quemó. Y eso pasa, mientras que los otros personajes se quedaron en el inicio del desarrollo de una escritura de una serie que para mí que yo creo era muy que bonita. deberían sacar todavía la serie, pero con personajes separados. Sí, O sea, con cada uno, como si sí. fueran una secuela, sí. O, pues chica, es que lo hicieron para vender, ese fue el dilema para mí, que tú notas cómo lo hicieron porque para más me vender. interesa saber qué pasaría con el que es chinito, que se metió con la morenita, o sea, qué pasaría, porque en realidad nunca Esa historia supe, es muy bonita, lo de cuando el posible o suicidio. sea, todo el mundo sabía que la chica no era chica, que pasó por un Estaba en ese proceso, proceso, sí. pero nunca supe si la mamá del chico sabía, porque ella lo cogió muy natural, o sea, la mamá del chico sabía que el chico estaba enamorado de ella, pero nunca supe si de verdad esa naturalidad con la que ella tomaba la situación era porque pensaba que de verdad era mujer. Porque me pareció raro, o sea, al menos incluso... No, no son londinenses, ¿no? Claro, Normal. o sea, es que igual incluso se ha visto en algunas series que al menos no son muy cerrados los padres o el personaje del padre no es muy cerrado, pero al menos tienen como que... ¿te gusta? Ah, ya, está bien. O sea, pero igual hay como que esa sorpresa, pero acá la señora es como que natural, así como que, una mujer. Pero obviamente sabemos todos que cuando la vimos no es una mujer. Ya, entonces, esas tramas así sí deberían hacerse por separado. Sí. A mí me dolió mucho porque como empezaron a totalmente volver la maquinaria para vender como tal una serie, empezaron a dar peso al resto cuando, puchica, pudo haber sido primera temporada o segunda temporada el amigo, tercera temporada Maki y el resto, y luego cada temporada un solo personaje, y haces una buena serie, pero como lo hicieron para vender, empezaron a cortar y alargar y a quitar. Yo creo que no se atrevieron, pero una película con tantos personajes que compartan ¿cómo decirlo? Un estilo en específico sobre un pensamiento de la sociedad y sobre un desarrollo y sobre una cuestión que aflige a la humanidad de cada uno, es difícil de encontrar una serie que vaya así. Y esta serie se atribuyó a eso. Yo siento que se requiere actualmente porque vivimos en un... Todavía hay ese miedo de y es más... tocar esas fibras. Exacto, y cuando debería llevarse de una manera totalmente natural. Porque Ahorita es natural. estoy viendo una serie, bueno, es una miniserie, son de 8 capítulos. ¿Cómo se llama? Se llama El secreto de Río. El secreto de Río. Bueno, Bueno, te cuento más o menos, o sea, en realidad es mexicana, es de un pueblo, o sea, pueblo que tiene sus ideales y tal. O sea, normalmente la gente de pueblo es cerrada. Pero depende del pueblo, pero sí. ya, llega un niño de la ciudad que vivía antes en ese pueblo vive la abuelita, llega el niño y llega al principio, desde el momento en que llega, tú te das cuenta de que el niño es amanerado y no porque quiera ser amanerado, sino porque está descubriendo de que le gustan los niños. Y es un niño, tiene apenas 11 años. Se vuelve a reencontrar con su amiguito porque antes el niño vivía ahí en el pueblo, pero viajó con la mamá y bla, bla. No, él regresa, se encuentra con su amiguito y parece que el papá es muy, muy negado a esta situación. La mamá del otro niño no, le parece bien que los dos sean amigos, pero el papá no. Pero en el pueblo hay un grupo de personas trans que se hacen llamar mushes. Mushes, ok. Y ella dice, el niño, el que llega al pueblo, se siente como que con curiosidad porque llega a ver a una de estas mushes, que es como decir trans, ¿no? Y bueno, tienen afinidad con él, comienzan a contarle cómo es la situación, aconsejarlo y tal, acogerlo. Y una de las mushes, se llama Solange, el personaje, le dice, tú puedes tener fuerza de hombre,
pero corazón y alma de mujer. Y solo tienes que ser tú. Entonces, es un poco, o sea, me parece chévere la serie porque, a ver, estamos hablando primero de un pueblo que básicamente la mayoría de los pueblos tienen la mente cerrada con respecto al tema, pero quien lleva al niño a conocer a las muchachas es la abuelita. O sea, estamos hablando de un personaje que normalmente en la vida real se niega a estas cosas. De un aspecto específico de su persona. Sí, pero sí. Y más aún si es para un niño. Ya, entonces sí es como que un poco interesante la serie porque todo gira sobre la historia del niño, o sea, cómo va a terminar el niño y toda la cuestión. Entonces, y que al amiguito le prohíben estar con él y que siendo niño también está consciente de que no tiene nada malo ser amigo de él. Entonces, todas esas cosas como que por ahí puedo decir que se están como que arriesgando un poco más. Pero igual siento que el cine sí necesita sobre estos temas algo sumamente fuerte para que todo el mundo, no solo la sociedad de la comunidad, sino también las personas de otras sociedades, se enteren cómo se vive y cómo se siente. Y hay full historias, porque también depende desde el punto de vista del que quieras estar dentro de la película. Quieres estar desde el punto de vista del que está cambiando, del que ve, del asunto, del personaje que ayuda a este personaje. A mí me llevó a esta película de Justin Timberlake. No me acuerdo el nombre, creo que tiene el nombre del niño. Que trata sobre... Justin Timberlake es un man igual de un pueblerino. El man se dedica a algo de construcción, creo. Me acuerdo muy bien. Y vive como una casa rodante, de estos como lugares de casa rodante, y al lado de su casa viene una nueva chica que obviamente tiene una muy mala historia con su expareja, la golpeaba un poquitón de asuntos y tiene un niño. El niño obviamente tenía sus dejos y sus gustos y el man empieza a tener que cuidarlo porque este man no pasa en su casa, lo deja abandonado, y este man es como: ve este flaco aquí solo, pues vamos a, pues chica, no lo va a dejar solo. Entonces empieza a llevarlo a la escuela. Y la escena que más me gusta de esta película es que llega Halloween y había que disfrazarse. Y el niño quiere ir de princesa, ¿no? Quiere ir de príncipe. Sí, he visto los clips. Es hermosa esa película. Sí, es muy bonita, es muy bonita. Al final es completamente marketeable para que se venda, porque hay que vender. Pero si hubiesen elegido otra cosa, pero bueno, me gusta mucho el desarrollo que tiene aquí, porque estamos a la perspectiva de una persona que siente una conexión por su propio abandono para cuidar a este niño sin importar qué. No importa, no tiene que ser igual a mí, como en otras historias donde hay un personaje que cuida a un niño, el niño se parece al personaje dramáticamente porque de la nada sucede, porque el guión te pide que ahí sea como un reflejo. Aquí no hay un reflejo, aquí hay un trauma de reflejo. Ambos tienen un mismo abandono y él no quiere que le pase. Entonces este asunto pasa a un segundo plano porque lo importante es cuidar al niño sin importar qué, sin importar que le guste o que no le guste. Y si yo tengo que ayudarlo en todo lo que se puede, como en cualquier otra historia, lo voy a hacer. Pero ves el conflicto desde su lado. Pero para sí mismo, lo importante es que comparto algo con esta persona, más no que tenga que parecerse o ser como yo. Y eso me encantó de esa película muchísimo. Sí vi los clips, pero no he podido ver la película. Pero bueno, hemos hablado mucho. Yo ni siquiera te he hecho la primera pregunta. La primera pregunta es completamente un poquito del pasado, ¿no? Porque yo de pequeño pasé mucho tiempo solo en mi casa por cuestiones de familiares, que una cuestión económica. El nene se tiene que quedar en la casa cuidando la casa. Yo llegaba temprano, hacía mi tarea mientras veía televisión. Terminaba mi tarea obviamente muchísimo antes de que empezara ¿cómo se llama? El Dragón Occidental, para poder verlo sin tener problemas. Lo acababa mi tarea, llegaba Dragón Occidental, que imposible, luego Hey Arnold, Los Simpsons. Cuando llegaba Los Simpsons sabía que llegaba mi tía, empezaban las noticias, comía de nuevo, y luego trataba de soportar las noticias hasta el final, 9, 10 de la noche, que es cuando llegaba mi mamá de la universidad. Luego del trabajo sigo a la universidad directamente. Entonces, desde muy pequeño, obviamente empiezas a desarrollar un tipo de cuestionamiento sobre tu propia realidad cuando pasas mucho tiempo solo. Porque no tienes con quién compartir. Obviamente en la zona en que vivía tampoco podía salir solo. Entonces sí empecé como a desarrollar un concepto de qué es la vida muy tempranamente y por qué
¿qué es respirar, no? Y de luego empiezas a pensar que estás respirando, ¿eh? Y de luego tu cabeza dice, tienes que respirar, y te das cuenta que estás respirando, y tu cabeza mismo te deja decir, y no puedes dejar de pensar que tienes que respirar. Espero que no te esté pasando ahorita que estás escuchando esto, pero eso pasa. Entonces, mi mundo fue difícil, empecé a leer, bueno, no difícil, pero sí cómo experimentar las cosas. Fue difícil, me refiero en la prontidad, no me acuerdo, lo muy pronto que fue el asunto de entender. Empecé a leer, eso me llevó a un campo completamente artístico y demás, y me empecé a ilusionar. Empecé a ver Art Attack, empecé a ver programas de arte, señores que no me acuerdo cómo se llama ese programa, pero era en el canal 63. Era un chorrudo que ahorita es súper famoso porque es como un meme, que es un man chorrudo pintando un cuadro, que hasta Deadpool hizo una referencia. Y cómo se pintaba y todo, me gustaba el asunto y entendí la primera vez por la palabra arte. Yo me ilusioné. Dije, mami, quiero estudiar arte. Hay un lugar muy bonito que se llama Bellas Artes. ¿Puedes estudiar ahí? No. ¿Por qué? Porque no se podía. Pero tú sí pudiste. Y quería preguntarte, ¿qué se vivía ahí? O sea, ¿qué había ahí? Porque yo me imaginé tantas cosas de pequeño de ese lugar. De cómo era la educación, de cómo se vivía mientras yo tenía que estudiar con unos manes que se sacaban los mocos y los ponían debajo del asiento. Y para mí una persona que estudiaba arte no era así, era una persona un poquito más refinada, que es lo que yo buscaba. No como todos los compañeros que tuve. Pero quería preguntarte cómo fue estar ahí, cómo fue te cuento que la experiencia. no estuve ahí porque quise. No, pero ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue vivir? ¿Cómo era ahí? ¿Qué se hacía ahí? A ver. ¿Qué había en Bellas Artes? O sea, no era muy grande. Okay. No era un colegio muy grande. Sí era complicado ingresar en mi época. Que ahora ya... O sea, se hace lo mismo, pero igual puede ingresar cualquiera, ¿no? Porque ya ahora se lo hicieron técnico. Pero, me acuerdo tanto que son 3 especialidades: artes gráficas, en ese entonces, artes gráficas, artes plásticas y pintura. Okay. No, perdón, artes plásticas, no, escultura y pintura. Escultura, pintura y artes gráficas, que ahora es diseño gráfico. Entonces, hacías un examen de las tres áreas, ¿no? Para ver tus aptitudes, para ver dónde te ubicaban y todo, y no te daban la respuesta hasta faltar una semana que se cierren los cupos de todos lados, o sea, nacional. Entonces, pintura, no, la niña no está en pintura. Escultura, peor. Artes gráficas. Por allá fui a dar. Okay. En la época de mi abuelo, porque mi abuelo sí estudió ahí, me decía que era como un internado. Tú entrabas a las 8, salías a las 6 y veías todo. O sea, todo. Y esa escuela en realidad se fundó con estudiantes americanos que venían acá a Guayaquil a estudiar arte. Entonces ellos llegaban con su maletota, con todos sus lápices y todo. Eso es lo que me contaba mi abuelo, ¿no? Y que él obviamente nunca tuvo una economía estable, porque él siempre trabajó desde pequeño y es el que sustentaba básicamente la casa desde pequeño. Entonces él cobraba a cambio de comida o a cambio de materiales. ¿Nombre de tu abuelo? Raúl Gareco. A cambio de materiales, por ejemplo, le decía a un gringo, le decía, yo te hago el trabajo, pero necesito el carboncillo, por ejemplo. Entonces así él era así en el colegio. Entonces él me contaba todo eso, sí me daba ilusión, pero como te digo, a mí me pusieron a escoger entre 2 colegios, pero a la final escogí el Bellas Artes. Y fue una bonita época de mi vida, a pesar de que ahí fue donde yo dije, yo necesito decir lo que siento, y salí del closet desde el año 1, pero tuve buenas amistades, aprendí bastante, ferias de arte, nunca salías con los zapatos blancos, siempre eran manchados. ¿Es cierto que podías ir con cualquier tipo de tamaño de cabello? Sí, siempre había también había ese problema, ¿no? Siempre el que nos pedía el de educación física, siempre le decían, me cortas el cabello y no soy artista, no ¿qué lo importa? hacían. O sea, no lo hacían. tú ni siquiera corres. O sea, tú veías a toda esa gente, tú me veías a mí con las carpetas tamaño A3 aquí. Yo las veía así, caminando enfrente de mí. La regla de 60 centímetros acá como espada, y tú abrías la mochila, era llena de pinturas, estiletes, gubias, todos los materiales, pero menos cuadernos. Porque en realidad a la semana era 1 hora de inglés, 1 de matemáticas, 2 de literatura, y de ahí lo que era arte en teoría era historia del arte, y el resto era anatomía artística, dibujo técnico, artes gráficas, que es tu especialidad, sí te dan como 5, 6, 7 horas a la semana. Educación física 1 hora, así. Entonces sí. Era chévere. Yo fui mi penúltima promoción que se graduó como artista, como tal. Porque de ahí ya
lo hicieron técnico y le metieron más que la biología, que... Sí, unificado toda la Sí. vaina. Sí, sí. Entonces ya no es como tal artistas que se vean, ¿no? No, yo sí vivía ilusionado de estudiar ahí, porque al menos en casa me encantaba leer. Entonces a mí la sensación de abrir mi maleta, sacar mi libro de historia dada por el gobierno y leer cosas que yo sabía que eran falsas, mientras todo el resto de compañeras es como que, sí pasó esto, mira, hay que dar una tarea y hay que dar un examen sobre estos temas. Y yo era como que, la mayoría de mis buenas notas realmente era porque sabía que eran falsas y la tomaba como un chiste. Porque al menos muchos de los libros de esa época, al menos que iban por el campo totalmente unificado, todas las cosas que tenían que darte eran falsos, eran cosas que meramente eran para lavarte el cerebro. Entonces los veía a ustedes como estaban leyendo ahí siempre con sus eso pintados de mano, como wow, qué increíble. Fue una de las cosas que al menos a mí me decantó luego de... Yo me di un año sabático, apenas salí del colegio. Y lo repito constantemente porque a mi familia no le gustó eso. Mi familia quería que fuera abogado, profesor, realmente. Y fue uno de mis temas realmente cuando entré a la Huertas. Fue como la primera universidad de artes, o sea, no me puedo perder esta oportunidad. O sea, es la primera universidad que hay de esto, tengo que meterme sí o sí. Lamentablemente no entré en la época en donde todo era gratis, porque, bueno, mucha gente hizo cosas para que luego en un podcast quizás lo cuente. Pero fuera de eso, esas cosas ahí, fue lo que tomó mi decisión de, sabes que tengo que hacerlo ahora y es el momento de meterme aquí. ¿Sabes qué es irónico? Porque cuando estaba yo, ¿qué será? En cuarto año, yo me acerqué donde mi mamá. Mi mamá y mi abuelo son personas que tienen el carácter demasiado fuerte. Okay. Y quizás por eso yo adopté ese carácter. Yo sí tengo un carácter fuerte. ¿Sí? Entonces ¿Seguro? yo... Sí, No pregúntale. No lo he notado. Pregúntale. Pues yo no lo he notado. Entonces, yo les digo, quiero estudiar, quiero ser actriz. Y se dieron un bar así como que... ¿Qué? ¿Cómo actriz? Igual que tu papá. Y yo, no es por él. Quiero ser actriz, simplemente eso. No, que eso no se come. Pero estoy estudiando en el Bellas Artes. O sea, si me dices que de actriz no se come, que viene a ser un arte, entonces de lo que estoy estudiando como tal tampoco se come. Ya. Porque, o sea, el que está estudiando ahorita escultura y el Bellas Artes, ¿qué va a salir a hacer? O sea, escultura. Ya, y que obviamente aquí no es valorado. Entonces... Yo quisiera eliminar esa idea porque hay que ser sinceros. La idea de que el artista no vive del arte y no coma del arte es completamente absurda porque si vives en Latinoamérica no comes de ninguna profesión. De ninguna comes. Tienes que buscarte la vida, tienes que hacer otro asunto. Así que yo quisiera eliminar esa idea porque es en toda carrera. O sea, yo conozco un poco de arquitectos que están aquí siendo meseros. Conozco un pocotón de doctores que se comen la camisa. Y lo peor es que por idea hay muchas familias. ¡Wow! Josecito es doctor. Vende salchipapas en la esquina, pero es doctor. Ese man le pagamos como $10,000 la carrera, pero vende salchipapas, mira. Entonces, que no hay nada de malo vender salchipapas, pero yo quisiera eliminar esa idea porque, yo he tenido muchos invitados que me llegan, obviamente, es un tema que se tiene aquí en menos Latinoamérica, pero en toda Latinoamérica no importa la profesión que tengas, mi llave. La única no forma vas a vivir de eso. la única forma de que comas de tu profesión es que de verdad le des. Te pongas a trabajar como en cualquier cosa. Porque, por ejemplo, el doctor que es buen doctor, porque se es que estamos con la idea, y es que esto viene de una construcción social desde hace tiempo, de que sales de la universidad y tienes que trabajar, pero no te dicen en qué. Exacto. Ahora, si sales de la universidad... Y lo peor es que en muchas familias, al menos en los 80, decían y se plantó esa idea. Y la persona que te lo decía, que se supone que era tu padre, no trabajaba de su carrera. Entonces es completamente absurdo. Porque ni siquiera tenía carrera. Exacto. Vivimos en una sociedad de un pocotón de niños que están de entre los 20 y tantos, que tienen problemas y traumas de gente vieja. Y te lo digo porque en muchas conversaciones con gente siempre salen esos temas y yo trato de decir, bro, estamos muy jóvenes para estar hablando de cosas, de traumas de otra gente que ni siquiera son nuestros. Nosotros hablemos de vivir, de hacer asuntos, de los proyectos. Porque si en realidad quieres comer de tu carrera, tienes que ponerte algo propio. Exactamente. Simplemente es eso. así de sencillo. Simplemente eso. Porque si yo hubiera esperado a que me llegue el trabajo como diseñadora gráfica, que sí pasó, pero no fue de lo mejor, estuviera viviendo en la calle ahorita. Y tú le puedes preguntar a cualquier man que le vaya relativamente bien en su carrera y esté trabajando de su carrera, no le gusta su trabajo. Entonces, es como... No le gusta su carrera. ¿En qué estábamos, mi llave? O sea, tienes que vivir la vida, tienes que hacer las cosas que quieres hacer. Esa es la cuestión de existir, de estar aquí, de respirar. Claro.
Siento yo, no O sea, sé, puedo estar equivocado, es verdad pero no que creo. la economía golpea, Ujú. pero la única forma que te mueras de hambre es por no hacer nada. Exacto. Por ejemplo, hay épocas en las que si me dices, tengo que hacer un mural, yo te digo, sí. Que un video, sí, a todo le saco provecho, pero porque yo aprendí sola. Y ya está, no porque me lo aprendí en una universidad. Simplemente eso. Y me ha dado de comer. ¿Cómo has balanceado eso? ¿Qué cosa? El no comer. ¿Cómo balanceado? No, mentira. ¿Cómo has balanceado luego de todo este proceso el hecho de estar, porque te he visto, En en lo muchas poco que te cosas. conozco, constantemente en movimiento? Yo quisiera llegar a ese punto. Yo quisiera que alguien me entreviste algún día. Porque, Me puedo ofrecer. no, pero yo no siento todavía que tengo esa constancia, porque cada persona que he tratado de conseguir está metida en un pocotón de cosas constantemente. Y veo aquí y veo acá. Yo digo, yo cuando llego a ese punto, ¿cómo has logrado balancear eso en todos los aspectos? Porque al menos dentro de una capacidad, de una abstracción total de un estereotipo, eres alguien que tiene una carrera, que tiene una marca, que tiene una empresa, que está casada. Tienes todas las cuestiones de un humano que se supone... Normal. Normal, exacto. Y luego estamos los que todavía no llegamos a seleccionar todos esos asuntos. ¿Y qué saber cómo ¿Cómo saco mi, balanceaste? mi Exacto. superpoder? Ajá, ¿cómo llegas a balancear todo eso? No, no mentira. No, o sea, Más mira, vale. toda mi vida, desde pequeña, Ajá. yo fui la primera nieta de mis abuelos. Ya. Entonces siempre he estado detrás de, de que me enseñaron de que tienes que buscártela. Entonces mi abuelo siempre ha sido también tema de arte, pero en tema de dibujo. A él dibuja muy bien. Ahorita hace costura, hace disfraces, ese tipo de cosas, pero él dibuja muy bien, tiene un criterio muy formado en el tema de arte, en el tema de pintura y tal. Entonces, con él yo aprendí a esto, a moverte en todos lados, a duplicarte, por así decirlo, y tratar de sacar provecho de cada cosa que tú estés capacitado, capacitada para hacerlo. Ok. Entonces yo me crié en ese mundo, ¿no? O sea, como que mi abuela cocinaba muy bien y también era costurera, por ejemplo. Entonces a veces llegaban y le decían que necesitaba almuerzos y mi abuela aprovechaba y vendía los almuerzos, por ejemplo. Entonces siempre buscar esas oportunidades, que si tú sabes hacer algo bien, sea una, tres, cuatro, 20 cosas bien, y siempre va a llegar la oportunidad, lo vas a hacer. Pero actualmente, bueno, desde hace mucho tiempo vine luchando en que, ok, yo hago murales, yo hago serigrafía, hago muchas cosas en mi vida, a las cuales, que si le meto cabeza a cada una, puta, yo ahorita fuera millonaria, bro. Pero no puedo hacer todos. Pero sí hay gente que conoce que hago de todo. Y por esa gente, que no sé si son mandadas por Diosito, que me han recomendado a otras personas, es las cuales me escriben a veces, me dicen, oye, ¿tú haces tal cosa? Sí. Entonces ya ahí se va formando un tal. O sea, es como que lo que me ha ayudado bastante es tratar de em, plasmar en mis redes sociales lo que yo hago. Ok. De esa forma tú te enteraste de todo lo que hago. Ujú. Y de esa forma que la gente que me conoce y se pone a andar ahí a ver, tú haces esto, esto, lo otro, sé que si en algún momento te necesito vas a estar ahí. ¿Sí? Mientras me pagues, sí. Entonces, actualmente no hago de todo. No es como que le tengo cabeza a hacer murales o cabeza a, no sé, a pintarte una mesa, por ejemplo. No, mi prioridad ahora ya he formado prioridades. Por ejemplo, la agencia Ujú. y mi marca de ropa básicamente son prioridades porque ya son marcas establecidas. Pero sí me gustaría un futuro poder ya hacer estas cosas que sé hacer como que ya un poco más profesional, o sea, como que ya dar apertura a una marca nueva, por ejemplo. Yo sí, o sea, si tuviera el capital ya hace rato, ya, pero eh, siempre, antes no decía que no, antes no sabía decir que no, y era más el hecho de la desesperación de poder tener dinero. Ok. Ya, o sea, pero tú te preguntarás, por ejemplo, tenías 18, ¿qué desesperación tenías de tener dinero a los 18? Porque no me gustaba pasar en la casa, y para salir de casa al menos necesitaba para comerme una empanada en la calle, ya, o para salir con mis amigos necesitaba por lo menos para el bus. Entonces, la necesidad de tener dinero, que fue lo que yo aprendí, o sea, el tener que comer,
no, me enseñó a ser como un polifuncional y comenzar a darle esfuerzo a cada cosa que sabía hacer y Una aprovechar. duda que yo empecé a tener mientras escribía todas las preguntas para esta entrevista y que me encantaría hacerla para no perderla, tomando lo que acabas de decir sobre hacer muchas cosas y tratar de, que has ido como tal, yendo como un embudo, ¿no? Tratar de, puedes hacer muchas, puedes ser bueno en muchas, pero tratando de que no se puede todo al mismo Ujú. tiempo, ¿no? Y es preguntarte, Jos, ¿qué talento hay que nadie conoce? Que nadie sepa, que tú dices, yo sé hacer eso, tal vez no lo utilizo, pero si yo lo hago va a ser como, que tú digas, este de aquí pocas personas lo conocen o nadie lo conoce, y yo digo, cuando lo saques va a ser como algo. Porque me generó esa duda de tantas cosas que has estado. Los postres. Los postres. ¿Eres buena haciendo postres? ¿Eres buena haciendo postres ahí? Dice que sí. ¿Qué postres? A mí, o sea, no he usado el horno porque me da miedo, es la verdad. Ya, entonces, ¿cómo? No, yo hago postres fríos, Ah, ok, ok. sí. Ya. Y eso lo descubrí en pandemia. ¿Sabes hacer helado? No, todavía no. Pero, por ejemplo, los cheesecakes, postres con Oreo, ese tipo de cosas. Y siempre estoy, o sea, cuando me sale una receta de postres y sé que no la he probado, la hago para probar. Y siempre me sale bien. Ok, Entonces yo he dicho, soy buena para los postres. ok. Postres. Mira, O sea, que en un futuro me puedo poner un negocio de eso. los Aunque no sepa nada de cocina, no sepa nada del negocio, puedo poner un negocio. postrecitos. Sí. ¿Cuál es el mejor que tú dices? Ese postre soy la gloria. Hay uno de Oreo que yo hice, pero tiene mucha grasa, no lo he vuelto a hacer, pero hay uno de Oreo que hice. Creo que es un cheesecake de Oreo, pero fue un vasote así. Yo aprendí un poquito de hacer postres durante pandemia. Siento que el que mejor me sale es el pan de dulce. Nadie hace pan de dulce como yo. Me esfuerzo demasiado en esa masa. Por ejemplo, esas cosas todavía no me atrevo, porque Ah, son ok. como que No, con sí, sí, sí. niveles, con Sí, sí. peso exacto, que te salga bien. El Por ojo, ejemplo, realmente, todavía no. Yo no estoy, tenía nada en mi casa. todavía Quiero pan estoy, dulce, está todo cerrado. o sea, ahorita estoy entre sí, entre no, en hacer un cake de chocolate, pero es de proteico, o sea, con proteína, Ujú. con cacao sin azúcar, o sea, totalmente light. Pero no lo he hecho todavía, primero por tiempo y segundo porque no sé usar el horno. Ok. Ok. Yo, dentro de las últimas cuestiones del podcast es como tal que el invitado traiga un tema. Yo te pregunté varias veces durante mucho tiempo y me dijiste que lo ibas a soltar en pleno podcast. Entonces, ¿cuál es el tema que te gustaría hablar al menos un ratito? ¿Cuál fue el que dijiste? No, si no me lo preguntas te lo diré y si no, sí lo diré. Dilo, ¿Tema personal o tema...? lo que tú consideres. Tú, o sea, llevamos una semana hasta ahorita, así que... Porque cuando se lo dije, ella me dijo, no me has avisado con tiempo. Ya tuviste Me mucho hubieras tiempo. avisado con tiempo. Ya hay tiempo. No, ya. pero no me lo dijiste, córtate pedazo. Me hubieras avisado con tiempo. Como dice Mercocha, pero ¿por qué no me dijiste nada? A ver, ¿qué tema necesito o quiero hablar? No sé, yo creo, mucha gente lo toma, no sé, o sea, es que yo tengo un tema que he venido formando conmigo mismo y me he dado cuenta, incluso se lo he dicho a mi esposa, que es, quisiera empezar a educar a las personas, Ok. ya, pero no exactamente de la comunidad, eso es muy aparte. Tengo alma de profesora. Oh, ok. Sí, me he dado cuenta de eso. Ok. Y primero me di cuenta cuando no, por ejemplo, yo tengo el negocio de las camisetas y tal, y tengo un familiar que me pidió que le enseñara. Mucha gente normalmente es, ¿cómo te explico? Celosa con esas cosas. No, no, porque me vas a copiar, porque me vas a hacer la competencia y esto. Pero, o sea, seamos sinceros, ningún negocio está comprado ahora. O sea, todo el mundo lo hace. Entonces, el hecho de no ser celosa con mis cosas, o sea, enseñarte algo, eh, fue el primer detonante para darme cuenta de eso. Y el segundo detonante fue el tema de que tengo esa necesidad de decirle al mundo, puedes hacer esto, ¿ya? Ok. Esa fue una de las razones por las cuales también abrí el canal, porque necesitaba expresarme, también mis opiniones. Entonces, tengo proyectos personales, muy aparte de los que ya te he contado, como por ejemplo, armar una pequeña academia online sobre el tema de cómo empezar a crear contenido. Pero todo va dirigido a las personas que
están desde abajo. O sea, abajo en el sentido de que solo cargan un teléfono y una lámpara de mesa. Así. ¿Cómo puedes hacer Sí, contenido con ellos? exacto. Ok. Ya, o sea, tengo alma de profesor. ¿Cómo la llamarías? ¿Cómo llamarías ese proyecto? No sé todavía, no lo he pensado como tal un nombre, pero sí quiero lanzarlo para mi Instagram, o sea, para mi personal. Oye, este es un buen momento. Voy a utilizar este espacio. Como anuncio, que es la primera vez que se va a anunciar algo, vamos a empezar, esto todavía no está hermano, pero igual lo voy a decir como si ya estuviera. Joss y yo vamos a empezar un proyecto de los dos que va a tratar un poquito de temas y vamos a tener muchos invitados. Va a ser online, vamos a hablar con mucha gente del tema de arte, cine y demás. Sí, así es. Ese proyecto tiene como nombre. Como nombre, como nombre, lo estábamos pensando. Estamos ahí, pero pronto lo vamos a tener. Entonces, Lo estamos pensando. eso. Joss, para ir cerrando como tal el podcast, que esto es la otra idea que te dije, que no te dije, pero te dije que había otra idea dentro del mismo podcast. Y es que yo desde un tiempo acá he empezado a buscar que el invitado no solo tenga el espacio, que sea cómodo y demás, sino que también pueda permitirse un poquito, no sé si abrirse, porque mucha gente se ha abierto sin necesidad, solo se ha dado con las preguntas, pero he buscado que en este caso el invitado me haga una pregunta a mí. Ya. Vale, puede que yo lo que busco meramente es que sea una pregunta lo más natural posible o lo más que tú tengas, porque no tiene que hablarse, no tiene que ser del podcast, no tiene que ser de mí. Sí tiene que ser de ti, pero tiene que ser una pregunta que siempre te has buscado, siempre la has tenido, pero nunca la has hecho. Yo puede que no tenga la respuesta, y es lo que siempre digo, puede que yo no tenga la respuesta, pero voy a tratar de responderla. ¿Qué le pregunto? ¿Te imaginaste alguna vez encontrarte con una persona como yo? Como te dije el otro día en la conversación, voy a tratar de conectarle y hilar cosas del programa y fuera de... O sea, espérate, para especificar, cuando digo una persona como yo, me refiero a que recién me estoy dando cuenta que te asombra que yo haga muchas cosas y que sea de tal forma, o sea, porque me dices que me has estado stalkeando, me has Ajá. revisado y te asombra Ajá. cierta parte de que yo haga muchas cosas Es en la que- vida y que vengo haciendo muchas Es cosas. que el asombro no va desde esa perspectiva. Entonces, El asombro va porque yo soy alguien igual o tengo características muy parecidas en ese aspecto contigo. ya, Solo que todo mi contenido yo lo tengo oculto de lo que hice desde el 2012 o 11. ya. Pero yo me metí en un poquitón de rubros de escritura, igual pintura y demás. Y nadie Eh, lo sabe. no, Eli creo que es la única que más o menos, y ni siquiera, y porque tiene el acceso a mi canal. Y dice, Pero oye, también has cantado. soy cantante, tengo muchos aspectos ahí, he hecho música, he hecho muchas cosas, he experimentado con muchas cuestiones del arte, pero nunca sentí que tuve el apoyo porque realmente nunca lo tuve en ese aspecto. Entonces, como te dije en la conversación que tuvimos la vez pasada, que no se pudo dar el programa, yo conocí a una actriz en la temporada pasada que se llama Mapu, que con la entrevista de ella fue que me pude relacionar por primera vez y fue lo que hizo, que es lo que te conté al inicio, que sintiera un poquito de ánimo de que este podcast se convierta completamente en algo mío, que algo sea totalmente de parte de mí, que sea Ruiseñor, sea yo, totalmente. Entonces cuando te conocí fue bastante extraño. Cuando me pasaste todo y te empecé a buscar y empecé a conocer cosas de ti y aspectos, fue como que la admiración hacia ti fue por un aspecto completamente personal porque te relacioné conmigo, te conecté con cosas que yo he hecho que yo no tengo el ánimo de tenerlas públicas porque si bien me ayudaron en mi desarrollo, me formaron de cierta manera lo que yo he hecho, pero no me sentía totalmente cómodo, no sé si me doy a entender. Y para mí es un espacio de tiempo en donde hay cosas muy bonitas, tengo material, puchiga. Yo era el niño raro que iba al colegio con la cámara, en un colegio que no se permitían cámaras ni a patadas. Y igual con mi familia, tengo cosas que grabé cuando mi familia era, ¿qué es ese loquito que está grabando cosas? Entonces, desde muy pequeño, entonces sí fue como cuando noté que y te vi, porque yo tengo varios, si te pasara mis videoblogs, te reirías porque en varios aspectos yo buscaba hasta cierto punto lo mismo que tú. Pero desde otra perspectiva totalmente, de un autoconocimiento, de ideas que yo tenía, conceptos que yo tenía, cosas que pensaba, cosas que no pensaba, dudas que tenía, que en ese momento trataba
yo hasta ciertamente formé una pequeña comunidad dentro de mi propio canal de personas que compartía o conectaba. Pero era tanto mi miedo a ello, que había gente que me trataba de comentar o hablaba o me escribía y yo era como, sí, bacán, me está dando lo que busco, pero no conozco a la persona, por ende no le voy a responder. Y no lo hacía. Y me quedaba ahí, sesgado. Y luego lo intentaba de nuevo con otra idea, igual. Y otra idea, igual. Entonces, cuando vi y te conocí a ti y empecé a conocerte básicamente, fue como que hice esa conexión. O sea, desde ese punto de vista, realmente te veo. No. Eso. Entonces, luego este momento tan Romántico. romántico desde el aspecto bastante francés, ¿no? Ay, yo pensé que era una señal de... No, mentira. ¿Qué? ¿Cómo? Lo peor es que en cámara se va a ver que estaba haciendo así. ¿Qué? Lo Ya, siento, me crié en un jodimos. barrio. Soy de barrio, aunque no parezca. Entonces... Casualmente todos los artistas buenos somos de barrio, ¿no? Bueno, entonces eso, Joss, en serio, qué cool tenerte aquí, qué cool que hayas venido. Quizás vamos a hacer otro episodio porque la verdad siento que quedaron muchos temas y muchas preguntas que quería hacer. Yo creo que las preguntas y los temas pendientes se las pueden poner en el comentario, ¿no? Sí, también podría ser. Para Sí. la próxima hacer un respondiendo preguntas. Sí, también podría ser. En serio, Joss, muchísimas gracias por estar aquí. Sin más que decir, tus redes para que te sigan. Bueno, en todas mis redes, incluyendo OnlyFans. Ay, estaba mi esposo aquí, no sabía que tenía OnlyFans. Yo te dije que te ibas a enterar de cosas. Ok. Todos en producción nos acabamos de enterar. ¿Qué? Bueno, se está ganando bien, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Bueno, en todas mis redes, como... Risa toda nerviosa. ¿Sí? Uy, perdón. Acabé de reventarle el tímpano a producción. Perdóname. Okay. A ver, en todas mis redes sociales como Josh Garaycoa. Ahí lo pones, ¿no? Igual te lo va a letrear. JOSH Garaycoa. Ok. Como la calle Lorenzo de Garaycoa, así. Ok, es verdad, es verdad, es verdad. Que soy Lorenza, a veces. No, me refiero a la calle. Sí. Producción en sus redes, para que sigan a producción, sigan en todas sus redes como @losbet, porque si no lo digo después ya. En fin, cosas de la vida. te paga. Sí, no me paga. Y a mí me pueden seguir en todas mis redes como @dinjimenez_. Estoy así en todas las redes, pueden contarnos, pueden buscarnos. Si En quieren, OnlyFans también, porque en- te busqué la otra vez. Sí, yo estoy en OnlyFans. O sea, no yo, pero el podcast, el Ruiseñor tiene Ah, OnlyFans. Tiene Patreon. Era la meta cuando te dicen, tienes que crearte un canal, tienes que crearte otra cuenta. Tú caes en ese juego de, si alguien va a pagar por mi contenido. Es complicado, es bastante complicado. Y si quieres crearte una cuenta en OnlyFans, es bastante complicado, es bastante trabajo. Tienes que... Es como de 8 horas, es un trabajo de a quién le vendes y cómo le vendes, es jodido. No es fácil, no es tener una foto. No es eso, no es así de fácil. No es así de fácil en absoluto. Así que eso, en serio, yo muchísimas gracias por estar aquí, por toser al final del podcast. Me las estaba aguantando. Y eso, muchísimas gracias. Eso sería todo por el episodio Gracias, de hoy. gracias. Chao. Chao. Corte. Hace mucho tiempo, cuando empezó este podcast, bueno, a ti no te he contado, ¿no? De qué va Ruiseñor, tú no sabes nada de Ruiseñor. No, o sea, sé por lo que ha subido, pero de ahí Ok. como tal, no. No, ok. Bueno, Ruiseñor no lo empecé yo. Ya, Ruiseñor lo empezó un compañero antes de prepandemia o durante la pandemia. Él empezó este proyecto y a la primera persona que entrevistó fue a mí. A mí me entrevistó. Lamentablemente mi compañero falleció, producto de muchas cuestiones, y yo decidí continuar el proyecto. Al inicio empecé entrevistando gente que lo conocía. Esa era la idea. La primera temporada yo cogí, entrevisté a todas las personas que él conocía, que lo querían, y empecé a hacer el podcast. Hablando de él, hablando de su vida, hablando de cosas. Y durante ese periodo yo pasé por una situación bien fuerte, aparte también, y me sirvió para conversar con gente. Me sirvió para poder conversar, contar, hablar, porque me volví alguien súper ermitaño que no salía de su casa en absoluto. Y luego en la segunda temporada apareció Eli y me dijo, ¿por qué no haces que la segunda temporada sea un poquito más hacia ti? Yo le quería seguir manteniendo como tal, hablar de mi pana.
Entonces yo dije, bueno, si hago eso, pero ¿cómo? Es la primera vez que hago un podcast, ¿cómo lo empiezo? Entonces decidí tomar una línea que fue, voy a entrevistar a todas las mujeres que yo conozco, tenga cerca, que estén haciendo proyectos, que nunca las hayan entrevistado, pero sean músicas, cantantes, productores, de todo sentido. Vieron actrices, modelos, productoras que se dedicaban al mundo del freestyle o era que eran hosts de freestyle y demás. Y la tercera temporada, que es esta, se sigue alargando, es completamente ya no ya dejó de ser el proyecto de mi pana, sino que ya es más yo. Yo tratando de abrirme, este podcast cada invitado me ha hecho cuestiones me ha abierto bastante emocionalmente, cosa que era la idea, ¿no? Era mi idea inicial o lo que se fue convirtiendo cada vez. Y de eso va Ruiseñor. Ruiseñor busco que sea un espacio, un lugar en donde pueda invitar a alguien, conversar un rato de su vida, de sus cosas. Obviamente hago una breve investigación sobre la persona, eh, sobre qué quiere, qué se puede contar, qué no se puede contar y demás. Acá no se escucha nada por si acaso. Y eso, básicamente O de sea, eso ¿qué va. más estaba stalkeando, Dim? Exactamente, un poquito. Porque si busco, si bien empaparme mucho del invitado, trato de que dentro del mismo episodio se dé algo, surja algo. Ya. Se den Tengo cositas. miedo, pero estamos aquí. Así que eso. Entonces, al inicio traté de hacerlo súper profesional, me basé en cuestiones como que demasiado piquis y hacía un resumen. Antes de que saliera esa ChatGPT, yo me ponía a escribir algo bien metafórico sobre su vida, sobre su historia, sobre lo que era. Ahora ya no es así, así que voy directamente al grano. Con ustedes esto. Aquí a continuación el señor Celedre, más conocido como el tipo que odian de por las huevas. ¿Qué tal, Celedre? ¿Cómo te va? Porque me veo gigante. Te ves gigante porque eres... Acá no me veo Bueno, gigante. porque eres pobre y tienes una cámara del año 1998. Seguramente No, estás no. transmitiendo con la cámara de la Dell con Windows 98. No, pero acá se ve normal. Porque veo gigante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy muy bien. No he perdido la cordura, al parecer, creo. Siento que todavía no, espero. Aún no lo sé, pero sí. Tengo varias preguntas. Mientras estaba dando la introducción, quería varias preguntas hacerte. ¿Te puedo hacer estas preguntas? A ver, hazme las preguntas que tú quieras. O sea, Una de hecho, pregunta. estamos aquí. La primera pregunta es, ¿dónde está tu gorra? 2, ¿por qué hay fundas atrás de ti? Y 3, ¿por qué tienes la mano roja? A ver, son varias preguntas.